Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien en el día de hoy. Hoy va a ser un tema sumamente interesante, pero primero quiero darle las gracias a Michigan Digger. Él me dio la mano al principio cuando yo no tenía casi subscribers y quiero darle las gracias a él. Él es todo un caballero, tiene sumamente información muy valiosa de las monedas también. Cuando tengan la oportunidad, vayan y visítanlo, que él es bien chévere. Así que volvamos a nuestro tema. Bueno amigos, amigas, tal vez ustedes dicen, pero ¿por qué ese tema? ¿Por qué mi tema es que tal vez tú tienes estas monedas? Monedas que tienen más valores de más de $1000. Pues sí, pudiera ser que lo tenga. Es bien probable que usted tenga estas monedas con ciertos errores y que tengan cierto valor. Ahora, les recomiendo, amigos, una cosa, que estudien la fecha, las marcas de los Memmark, o sea, los acuñamientos, los lemas o inscripciones en las monedas para errores tipográficos, como letras perdidas o invertidas o números y letras esparcidas demasiado lejos. Eso puede pasar en ciertas monedas. Ahora, veamos alguna de estas monedas que tienen varios errores y que tal vez usted tiene uno así. Bueno, primeramente, el error de matrices dobles, como el centavo de Lincoln que estoy mostrando aquí, deberían de buscar duplicación notable en las inscripciones, por ejemplo, donde dice Liberty, ¿verdad? Como está aquí. También en Dios confiamos, en God we trust, y o en la misma fecha, que en este caso, este es el ejemplo, el de 1955, que de hecho podría tener hasta un valor de más de $1000. Otra moneda también es el de 1972, que tiene un aproximado de $200 a $800 por esta matriz doble. También el de 1995. Pero para los que no tienen el conocimiento sobre matrices dobles, déjenme enseñarles una foto. Otra moneda que quiero que presten atención, otra de Lincoln, pero del año 1984 y también 1997. Estas monedas tuvieron unos errores, que fue el doble oído. O sea que hubo una duplicación durante el proceso de acuñación. Así es que si tú lo notas y tienes una muy buena lupa, te vas a dar cuenta que la oreja, hay otra oreja extra. Pero déjame mostrarle una foto un poco más de cerca. Ahora, antes de enseñarle la foto, quiero mencionarle que el valor de esta moneda pudiera ser un aproximado, un estimado de 25 a $250. Recuerden que estos aproximados, estos valores aproximados son de acuerdo a las condiciones y el tipo de error que tenga la moneda. Ahora veamos una foto más cerca. Otro error que se encontró fue en el de Jefferson, el nickel, el de 5 centavos de 1964 D. Y esto fue que el lema estaba mal escrito. Por ejemplo, en la parte reverso, y les voy a mostrar aquí donde dice E pluribus unum. En este reverso, la moneda se escribió pluridus con una D. O sea que eso fue un error, ¿verdad? Que si uno no le presta atención, uno no se da cuenta.
Y le diré que este error está estimado, obviamente depende del error y de la condición, entre 50 centavos y 25 dólares. Pero para que ustedes puedan ver el error, vamos a mostrárselo más cerca, donde está el error de la D. Veamos. Otro error que vamos a encontrar es en esta moneda de 5 centavos, el de Jefferson. Y este es el del 2005, el D, el que tiene el bisonte en la parte de atrás. Aquí es donde queremos ver el error. Y les voy a mostrar. El error está grabado que parece como si fuera una lanza que divide entre la espalda hacia el estómago. Y también pude ver otra foto que después se lo voy a mostrar. Es la raya cae desde aquí a acá. Así es que son dos tipos de errores, uno en el medio y uno más hacia atrás. Así es que quieres estar pendiente de ese tipo de error. De hecho, el valor estimado con dichos errores, obviamente de acuerdo a las condiciones y del error, está entre los 50 a 1,200 dólares. Así es que, amigos, quédense pendientes de estos errores, que tal vez usted tenga estas monedas en su bolsillo. Pero veamos una foto más de cerca de estos errores. Bueno, amigos, estos 4 monedas que le puse son muy pocos. Hay mucho más monedas con mucho más errores. Pero si usted está dispuesto a escudriñar sus monedas más de cerca, va a ver que va a encontrar un tesoro. De hecho, comience por inspeccionar el anverso de la moneda, prestando atención a las fechas, a la marca del mint mark. Y para los que no saben lo que es el mint mark, es la letra que significa que la moneda fue acuñada. Más comúnmente, por ejemplo, el D para Denver, el P para Filadelfia, el S para San Francisco. Y algunos de los errores más valiosos, llamados matrices dobles, como les mostré anteriormente, o double die, que ocurren en varias características. Y para los que no saben lo que es matrices dobles o double die, pues esto es cuando es golpeado por error 2 veces en posiciones desalineadas, cuando se hace una moneda, dejando un golpe débil o una imagen doble de algunas o todas las letras o de números. Bueno, amigos, hasta aquí es mi video. Le quiero dar las gracias porque cada día tengo más suscriptores. Estoy muy agradecida porque están viendo mis videos. Y no se olviden de hacer sus comentarios, de continuar haciendo sus comentarios, de compartir también. Y bueno, y de darme dedito arriba. Así es que nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.